Hola, bienvenidos a XLab. Es un placer poder tener este momento con ustedes hoy para compartirles qué es y para qué es XLab. Este espacio nace en respuesta al valor de resiliencia de Protexa y es una de diversas acciones trascendentales que ha llevado a cabo la organización para estar siempre a la vanguardia. En XLab nos dedicamos principalmente a dos cosas. Uno, a encontrar oportunidades de mejora en las empresas de Protexa y en equipo, solucionar las problemáticas que nos permitan ser más eficientes y entregar más valor para nuestros clientes. Y dos, tenemos la tarea principal de crear nuevos productos y servicios que nos permitan inventar nuestro futuro y participar en nuevos mercados. XLab no es un sustituto a las áreas de innovación o de mejora continua de cada empresa. El innovar y el estar a la vanguardia sigue y seguirá siendo responsabilidad de cada una de las empresas y de su talento. Lo que sí hacemos en XLab es utilizar las últimas tecnologías y hacer proyectos en conjunto con ustedes para hacer magia y lograr cosas increíbles. Ya para este momento, los planes del 2020 dictaban una alta probabilidad de haber coincidido con ustedes en algún desarrollo o reto. Sin embargo, este año nos ha impuesto planes diferentes a todos nosotros. XLab no ha sido ajeno a tener que encontrar nuevos caminos para continuar nuestra misión, mantener el enfoque y adaptarnos a lo que demandan los tiempos actuales. Esta transmisión remota no es un sustituto a conocernos en persona. Espero pronto poder romper la barrera de la pantalla, pero mientras tanto les quiero compartir lo que hacemos aquí en XLab, en donde en conjunto con ustedes estamos creando el futuro. Para ilustrar más claramente nuestra dinámica y la interacción con las empresas, quisiera compartir con ustedes un proyecto que realizamos con Proesa que atiende principalmente el sector automotriz. No puedo dejar de expresar el orgullo que siento por ser parte de la familia Protexa y de lo entusiasmado que estoy de trabajar y aprender nuevas cosas increíbles con ustedes. A grandes rasgos, esto es XLab. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañera Regina, quien nos platicará más sobre el área de consultoría. En el área de consultoría nos encargamos de recibir, analizar y entender una problemática o idear un nuevo producto o servicio. Y todo empieza aquí, con un café. Hace algunos meses, nuestros compañeros de Proesa nos comentaron la siguiente situación. En Proesa San Luis Potosí se ponen y quitan 16,000 tapones diarios en 12 diferentes tipos de tubería. Todo este proceso es completamente manual, lo que resulta muy extenuante para las compañeras. El objetivo sería incrementar la productividad y eficiencia y al mismo tiempo mejorar la experiencia de las personas que ejecutan esta labor, ya que en el laboratorio siempre trabajamos para y enfocados en el humano, es decir, nuestro usuario final. Mi compañera Daniela les platicará más a detalle. Después de que nos platican una situación o necesidad, el equipo de consultoría decide qué tipo de sesión necesita tener con el cliente. Los tipos de sesiones son para una idea completamente nueva, para expandir una oferta existente o si se busca solucionar una problemática. En este caso, buscábamos solucionar una problemática. Una vez que entendemos la situación, hacemos un análisis de factibilidad del proyecto. Posteriormente, realizamos una investigación preliminar de mercado, para entender así el sector de la industria y analizar distintas alternativas. Esto con el fin de poder trabajar con información de calidad y llegar así a la solución ideal. Todo lo que hacemos está centrado en el humano. Para nosotros lo más importante es la persona o el usuario final. Terminando la etapa de análisis, si se decide aceptar el proyecto para cocreación, se llega a una premisa. Para este proyecto concluimos en ¿cómo podría XLab ayudar a Proesa a mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras, incrementando los estándares de calidad y reduciendo los tiempos? Después de tener claro el objetivo, se pasa toda la información al equipo técnico. Una vez teniendo la problemática establecida, comenzamos con el proceso iterativo del diseño de producto, mediante bocetos y modelos diseñados en 3D. Nuestros proyectos están fundamentados en el diseño centrado en el usuario. Nos importa mucho la ergonomía, funcionalidad, durabilidad y, muy importante, la seguridad de la persona que interactúe con él. Para esta primera versión de Taponcho, consideramos importante facilitar al operador el instalar un tapón y mejorar la postura de trabajo. El resultado fue un mecanismo sencillo de resorte que resolviera la instalación, pero fuimos haciendo cambios e iteraciones constantes
donde logramos mejorar la versión y agregamos mecanismos complejos que resolvieran de manera efectiva y precisa la instalación de un tapón. Para darle identidad a los proyectos de laboratorio, requerimos de la experiencia de nuestra compañera diseñadora gráfica, Carolina. Al mismo tiempo que comienzan a trabajar en los primeros prototipos, creamos un sentido de pertenencia con los proyectos, el cual nos lleva a darle nombre y apellido a cada uno de ellos. Para asignarle un nombre e imagen se realiza una lluvia de ideas, se conceptualiza la información y se crea un logotipo para utilizarlo en distintos materiales visuales, como en presentaciones, manuales de uso del producto y documentación del mismo. Taponcho Villa surge de la idea de quitar y poner tapones, que es la función principal del proyecto. En este caso, el icono se crea gracias a las primeras iteraciones, que hacían referencia a las carrilleras de Pancho Villa, por la cantidad de tapones que suministra en cada tubería. Una vez creada la identidad y su manual de uso, se comparte con el equipo para sus distintas aplicaciones. Los dejo en el área de manufactura, para que conozcan a Taponcho. Bienvenidos al área de manufactura avanzada. Aquí es donde desarrollamos nuestros prototipos de manera eficiente, para poder comprobar nuestras teorías de funcionamiento en un tiempo récord. Contamos con máquinas herramientas versátiles que nos permiten poder fabricar cualquier tipo de componente mecánico, llevando de la mano un sistema de gestión de calidad en cada pieza para poder ofrecer un óptimo desempeño en cada mecanismo. Buscando lo más sofisticado y de alta precisión, como es torno CNC, centro de maquinado y corte plasma, nos es posible manufacturar todas nuestras piezas, herramientas y herramientales para el desarrollo de nuestros proyectos. Para comenzar a desarrollar a Taponcho, pasamos por una etapa de iteraciones fabricadas, donde comprobamos todas nuestras teorías de funcionamiento, basadas en especificaciones técnicas del usuario final. Una vez evaluada la efectividad, nos enfocamos completamente en potenciar su óptimo desempeño. Todo nace a partir de un CAD, que es un diseño digital, donde revisamos minuciosamente cada componente, desde la selección de materiales hasta su ensamble. La hora de la verdad es cuando realizamos las pruebas con el usuario. Esto involucra observar a detalle la interacción del operador con nuestro dispositivo y escuchar su retroalimentación. Para nosotros es importante aquí este momento, pues determinamos si el producto está listo o existen componentes que se tienen que optimizar. En realidad, un prototipo siempre puede ser mejorado, por eso nuestro proceso iterativo continúa las veces que sean necesarias. Finalmente, integramos todos y cada uno de los elementos. Nuestra metodología involucra iterar de forma constante, por lo que todos los pasos que han visto aquí se repiten continuamente para perfeccionar el dispositivo. Probamos desde la durabilidad, la funcionalidad y recibimos retroalimentación del usuario, hasta lograr lo que llamamos un mínimo producto viable. Y es entonces que pasamos a las pruebas de campo. Este es el área de electrónica, donde se diseñan, fabrican y programa todo el hardware y software de los proyectos en SLab. Para realizar estas funciones se requieren de herramientas especializadas como son un software de diseño de circuitos electrónicos, una máquina que toma estos diseños y los convierte en una placa de circuito impreso. Hasta este punto pasamos de tener una materia prima, que es esta placa de cobre, a tener una placa de circuito impreso. Sobre esta placa se van a ensamblar los componentes electrónicos correspondientes al diseño. Para finalizar este proceso se requiere de soldar los componentes. En este punto pasamos de tener esto, que es la placa de circuito impreso, al prototipo terminado. El proceso de la fabricación del hardware, que es toda la parte eléctrica, electrónica y de programación del proyecto de Taponcho, evolucionó bastante. Exploramos diferentes soluciones. Cada una de estas iteraciones involucran rediseño de hardware, ensamblado de componentes, reprogramación de software y pruebas para buscar la solución que mejor se acomode a las necesidades del proyecto. Y la verdad, no escatimamos esfuerzos en rehacer todo si es necesario. Y ahora nos encontramos con un sistema totalmente neumático. Es un mecanismo con pistones que cuentan con la fuerza necesaria para colocar los tapones en la tubería. Actualmente se activa con un pedal, pero ya estamos añadiéndole sensores para que apenas se detecte la tubería, el sistema se active automáticamente. Bienvenidos al laboratorio de robótica de XLab, donde integramos las áreas de mecánica, electrónica y programación para traer productos y soluciones que faciliten las tareas de la empresa y su gente. Lo emocionante del área de robótica es que da pie a trabajar con las diferentes disciplinas que existen aquí en XLab. ¿Por qué? Porque diseñamos desde dispositivos mecánicos hasta dispositivos electrónicos que nos permiten darle vida a nuestras ideas. Asimismo,
Colaboramos en las diferentes iniciativas que existen aquí, integrando e implementando algoritmos matemáticos y de lógica de programación. Para que conozcan un poco acerca de esto, los dejo con Ivana Collado, nuestra ingeniera en inteligencia artificial. Nosotros investigamos los algoritmos más recientes para darle control, lógica e inteligencia a todas nuestras aplicaciones. También desarrollamos robots de navegación autónoma que se puedan navegar libremente en espacios interiores como oficinas, plantas y hospitales. Nosotros utilizamos metodologías para mapeado, para que nuestro robot pueda saber qué espacios están libres y qué espacios están ocupados, para que se puedan mover de manera segura e interactuar con humanos. También usamos algoritmos de inteligencia artificial para detección y clasificación de objetos, para que nuestro robot pueda saber qué objetos hay y en dónde se encuentran. Ahora los dejo con mi compañero Axel para que les platique un poco sobre nuestro trabajo en el proyecto de Taponcho. Nosotros trabajamos en Taponcho para hacerlo seguro, ergonómico y rápido. Utilizamos algoritmos de control avanzados, así como una programación hecha a la medida y sensores especializados para convertir de Taponcho en una máquina inteligente. Esto le da más seguridad al usuario, dado a que lo protege el equipo y también se cuestiona si todo está en orden para operar. Así como en Taponcho, nosotros trabajamos en todos los proyectos que necesiten de una programación inteligente, asegurarse que todo esté en orden, pero sobre todo, cuidar a los más importantes, quienes usan nuestros dispositivos. Como podrán ver, esto es solo un ejemplo de las grandes cosas que podemos lograr juntos. Difícil imaginar que todo esto es el resultado de una buena plática con un buen café. Para nosotros en Protexa no existen imposibles y no podemos esperar el poder trabajar con ustedes. A nombre de todos aquí en XLab, muchas gracias por dedicarnos este espacio para conocernos.